Es una abogada graduada de la Universidad del Cauca y magíster en Historia en la Universidad del Valle. Tiene vasta experiencia en investigación con grupos étnicos y víctimas del conflicto armado. Ha establecido vínculos con movimientos sociales de base y activistas, lo que para ella ha enriquecido su práctica académica. Ha articulado su práctica profesional con la investigación y la docencia, propendiendo por la visualización de las problemáticas locales y el derecho como un instrumento de emancipación y corrección de profundas asimetrías. La reciente creación audiovisual está basada en el texto de Esclavos a Ciudadanos y Mal Entretenidos, representaciones del negro en el discurso, en el que nos hablan, y cito, de las ausencias y presencias del negro en el discurso jurídico decimonónico. A través de este video queremos contextualizar al espectador, exponer las ideas del texto, hacer un análisis sobre esta y una reflexión acerca de su alcance actual. Donde le explicaré en qué consistía la creación y la legitimación de categorías socioraciales para obtener un mayor control de los españoles colonizadores, los indios y los esclavos, en este caso los negros. Para la Nueva Granada, el color de piel era de gran prestigio. Para esto había una pirámide jerarquizada que consistía en mulatos, zampos, salta para atrás y hasta incluso no te entiendo. El color de la piel era de gran prestigio. Esta te indicaba cómo debías de vestirte y hasta qué oficios dedicarte. Esto para obtener privilegios para ingresar a la universidad, para consistir e ir a la iglesia. El no cumplir esta ley te hacía llevar a los tribunales y te podían castigar por no cumplir la ley de Chingüe. También salió... Hola, hoy voy a hablarles sobre la esclavitud en Colombia en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, Colombia experimentó un proceso de construcción nacional que se centró en la unificación del territorio y la creación de una identidad nacional. Esta lucha contra el centralismo y la economía regional fue marcada por los movimientos independistas que tuvieron lugar durante varias décadas y se consolidó con la creación de la Gran Colombia en 1819, un estado que incluía a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá y que existió hasta 1831. Ahora, en 1812, la Constitución de Cartagena estableció medidas contra la esclavitud y la importación de los esclavos, así como la creación de un fondo de manumisión. Además, esta tendencia, que era republicana, encontró un hito en el discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura en 1819, en el que expresó apoyo a la libertad absoluta de los esclavos. La esclavitud en sí misma no fue abolida en Colombia hasta 1852. Hubieron medidas tomadas por Simón Bolívar en 1816 y 1820 para otorgar la libertad a los esclavos en algunas regiones del país. Bolívar decretó la libertad absoluta de los esclavos en estas regiones, pero también impuso ciertas condiciones para que los esclavos recién liberados pudieran convertirse en ciudadanos, como enlistarse en el ejército durante un periodo determinado de tiempo. Bueno, ahora dijeron la Ley de Libertad de Vientres, promulgada en 1851, estableció que los hijos de las esclavas nacieran libres. En 1852, la esclavitud en sí misma fue abolida en Colombia. Ahora, en el contexto que estamos, la guerra de los 1000 días
inició en 1859. Comenzó en Colombia la guerra, un conflicto que fue armado y duró 3 años y dejó un saldo de cientos de miles de muertos. Y la economía pues quedó devastada. En 1842 se dirigió al Congreso una carta titulada 4 palabras sobre los inconvenientes encontrados en la práctica sobre la ley de la libertad del parto de los esclavos como tal. Se proponía la modificación de la ley de 1821, donde se argumentó que la ley violaba la propiedad como tal, que eran los esclavos. Ahora, los terratenientes como tal, ellos se quejaron de que esta ley creó un número considerado sobre los esclavos libres, que ellos como tal se fueron como los vándalos que existían, eran los malos de esta época, ¿sí? Entonces ellos, al ser los malos de la época como tal, entonces ellos dijeron no, hay que derogar ese artículo. En una carta al Congreso, los terratenientes surgieron medidas a penalizar a quienes ayudaron a escapar a estos esclavos y ofrecer las recompensas por denunciar y revocar lo de exportar los esclavos como tal. Eso fue lo que pasó en esta época por los esclavos. Finalmente, en 1854, el presidente José Hilario López decretó la abolición en Colombia, otorgando la libertad en Colombia para todo el mundo. De igual manera, en Colombia siguió siendo el problema, así estuviéramos libres, el problema fue que nos aceptaran como tal. Entonces nos declaramos libres de opresiones, libres de cualquier escándalo que pueda haber por ser negros. El problema del negro en la construcción de la nación de esclavo a ciudadano, se pretendía crear una entidad nacional que ayudara a la asimilación y la integración del negro, ya que este no era considerado igual a las otras razas. Para la noción y la normalización de los otros se quería establecer una sociedad colombiana como una nación justa e igualitaria en la exclusión racial e igualitaria. Como una nación mestiza no se podía hablar de lo negro como otros, sino exclusión como algo que existe para la realización de la nación. No obstante, al negro siempre se le buscaba tener una implementación de exclusión y se veía al sambo como una raza mejorada, que era la mezcla entre un español y un negro, por tener características tan simples como resistencia física y fidelidad y ser un héroe. La libertad y la igualdad. Un ideal que estuvo presente en el periodo republicano que hizo que el negro participara en la creación de la democracia que hoy se conoce como democracia racial. En 1812 en Medellín hubo una revuelta de esclavos que proclamaban el reconocimiento de su libertad, ya que eso hacía manifestaciones como el cimarronaje, la huida, para demostrar su libertad, y esto hizo que ellos tuvieran un poco de autonomía. La ley del 1821 se estableció una ley para la libertad de los negros, hijos de esclavos. A partir de la fecha serían libres. Cuando cumplieran sus 18 días se les otorgaría un registro civil y uno parroquial. Pero no obstante, también se creó otra ley, ya que al negro se lo veía como una amenaza después de ser libre, que fue la del 29 de mayo de 1802, que les consistía en decirles en qué oficios podían dedicarse los negros. No obstante, también al negro se le otorgó como una persona ciudadana, pero no en su plena libertad, ya que esto hizo que se creara una sociedad autonomizada y segregada con un fin colectivo. En este
caso yo les voy a hablar de la esclavitud en la actualidad. Antes de entrar en el tema, quiero hablarles de que en el siglo XIX estamos hablando de una temporada de construcción de nación. Quiero compartirles esta parte del texto que dice: las élites construyen una imagen de Colombia como una nación mestiza, y en este orden de ideas aquella mixtura implica que no se pueden hablar exclusivamente de un proceso de negación de lo negro, sino de exclusión, asimilación, de rechazo, aceptación como categoría que existen aunque deban desaparecer a través de procesos como el mestizaje y el blanqueamiento, para contribuir al proyecto de construcción nacional. Bueno, en esta parte nos estamos moviendo en el siglo XIX, que fue una temporada de construcción de nación, donde hablaban del proyecto regenerador. Como lo dije aquí, lo leí, hablamos de que el mestizaje, o sea, lo bueno es blanco y los demás existimos, pero no los incluimos. Pero en el momento de crear el proyecto, necesitamos tenerlos en cuenta, pues porque también hacemos parte de la historia. El título: de esclavos a ciudadanos. Estamos hablando de civilizarlos. Dos palabras: civilizarlos y blanqueamiento. Defino ese proceso como discriminación, porque hablando de la actualidad, lo blanco es bueno y lo negro es malo. O sea, desde tiempos atrás nos han vendido toda esa idea, pero hablando ahorita en la actualidad es un orgullo saber del proceso de la historia. Es necesario saber de dónde venimos, cómo sucedieron las cosas, cómo fueron los procesos. Preguntarán por qué todos estos puntos con mis compañeros. En la historia negra tienen presente que nos marcaban y nos quemaban. Entonces esto hace alusión a ellos. Todo el proceso que ellos vivieron nos dejan una herencia a nosotros como negros. Los peinados de nosotros tienen una historia, las trenzas, todos los colores que nos representan. Aparte de eso, el negro se caracteriza por ser resiliente, y todo eso es herencia de una lucha que viene del pasado. Luego de analizar el discurso jurídico colombiano del siglo XIX en relación con las representaciones del negro, se puede concluir que la figura del esclavo fue reemplazada por la del ciudadano, aunque esto no significó la eliminación de la discriminación racial. Por otro lado, la imagen del negro como malentretenido y criminal persistió en la sociedad y en el discurso jurídico, lo que generó estereotipos y perjuicios que se mantuvieron durante mucho tiempo. Marta Isabel Rose destaca la importancia de analizar las representaciones del negro en el discurso jurídico de la época, ya que estas construcciones discursivas tuvieron un impacto significativo en la sociedad colombiana y en las políticas públicas relacionadas con los derechos y las libertades de los afrodescendientes. Marta Rosa señala que la representación del negro en el discurso político del siglo XIX oscilaron entre la figura del esclavo y la del ciudadano, y que estas representaciones estuvieron influenciadas por factores políticos, sociales y culturales. El artículo también destaca la forma en que estas representaciones contribuyeron a la construcción de estereotipos raciales y a la marginalización de los afrodescendientes en la sociedad colombiana. Plantea que es importante reconocer y comprender las representaciones del negro en el discurso jurídico del siglo XIX como un paso necesario para abordar y superar la discriminación racial en la sociedad colombiana actual. Además, el artículo destaca la necesidad de seguir investigando y analizando las representaciones del negro en el discurso jurídico y en otros ámbitos del discurso social para comprender mejor su impacto en la construcción de la identidad nacional y las relaciones raciales en Colombia.
Es necesario reconocer esta historia para poder entender la situación actual de la población afrodescendiente en Colombia y trabajar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.